Bien, chicos, buenas tardes. Disculpen la demora, un problema con una paciente. Le avisé a Emira para que les comunique. Vamos a ver hoy día lo de trombosis venosa profunda, ¿no? Ya en el sílabo estaba como diátesis trombótica. Vamos a revisar este tema, el último de la unidad, ya para que queden listos para dar el examen de esta rotación, ¿no? Sí se escucha bien, se ve bien, no hay ningún problema para ya empezar. Sí, doctor. Ya, listo, muchas gracias. Ya, entonces, bueno, yo soy del Hospital 2 de Mayo. Diátesis, el tema está, bueno, el título está así en el sílabo porque, claro, se refiere a que habría una predisposición a contraer una determinada enfermedad, ¿no? Eso es una diátesis. Y las trombosis venosas ya están descritas desde hace bastante tiempo y esto incluso, fíjense, Hipócrates evaluando ahí una extremidad inferior, ¿no? Fíjense donde incluso en esta pieza, ¿no? Se observa este cordón que se ve en el miembro inferior, ¿no? Algo que nosotros también lo podemos ver en los pacientes en la actualidad. Entonces, casos de estos vemos con relativa frecuencia en las salas de hospitalización, se pueden ver en salas de medicina interna, también pueden verse en salas de cirugía. Pacientes quirúrgicos, pacientes traumatológicos pueden desarrollar este tipo de problemas. Esto fue del año pasado, en abril, o sea, hace un año exactamente. Una paciente que estaba ahí en nuestra sala San Andrés, que es una sala de mujeres, y eh, esta paciente, acá pueden observar, ¿no? El lado derecho, la pierna derecha aumentada de volumen respecto de la pierna izquierda. Si la paciente tuviera eh, ambas piernas, digamos, con los dedos hacia arriba, se podría ver como en el lado izquierdo se observa la tibia, el borde de la tibia, y en el lado derecho no, ¿no? Por el edema, el aumento de volumen que ocurre aquí. Hay un aumento de volumen asimétrico, ¿no? Eso es muy importante. Si te dicen el paciente viene por edema en miembros inferiores, tienes que ver, es simétrico, es unilateral o es bilateral, ¿no? Eso es lo que han visto con el doctor Flores hace un momento. Entonces, otros casos, por ejemplo, esto podrá ser una trombosis, en este caso es una celulitis, ¿no? Y acá le dan los datos, esto es un varón de 56 años que tiene fiebre, escalofríos y toda esa área caliente que rápidamente se ha diseminado y se ha puesto así enrojecida. Y con dolor, eso es algo diferente, una celulitis, ¿no? Pero en ciertos casos uno puede tener cierta duda, quizás, ¿no? Podríamos decir. Esto de acá es una trombosis, esto sí es una trombosis, finalmente fue demostrado. Esta era una señora que estaba hospitalizada también en San Andrés, pero esto habrá sido en el 2022 más o menos. Y acá sí, es una foto mejor tomada, ¿no? Aquí pueden visualizar, no le ven la cara al paciente, pero ya ustedes se imaginan que que las facies serán caquéctica, ¿no? Una facies caquéctica, se imaginarán ustedes, solo viendo la piernita izquierda, ¿no? Es una paciente bastante adelgazada, pérdida de músculo, y miren en la derecha, aumento de volumen, más brillantez de la piel, ¿no? Y los bordes de la tibia se han perdido, ¿no? Mientras que están bastante bien definidos los bordes de la tibia en la pierna izquierda. Esta señora tenía historia de cáncer de estómago
y en la visita en la mañana, la interna nos dice que había aumento de volumen del lado derecho, entonces se propuso una trombosis venosa profunda. Y había fobia también, ¿no? O sea, es un edema y había fobia. Entonces, en cuanto a la clínica, lo más importante que vamos a encontrar es cierta dolorabilidad, ¿no? Hay cierto dolor, cierta sensibilidad y aumento de volumen, con asimetría de la pantorrilla, de más de 1,5 centímetros la asimetría, ¿no? Si ven el score de Wells, les dice más de 2,5 centímetros, entonces es importante observar que hay una asimetría, que es un aumento de volumen unilateral, ¿no? Esta es otra imagen, igual, ¿no? Fíjense, entonces, solamente con la inspección, ustedes están dándose cuenta de que algo malo está pasando en el paciente, de que hay algo patológico, algo anormal, ¿no? Igual acá, ¿no? Miren cómo se ve bastante brillante la piel, ¿no? Por el aumento de volumen. Y si presiona, seguramente va a quedar fobia, ¿no? Eh, estos hallazgos que pueden ser a la observación, la palpación, eh, si bien cuando está presente ustedes pueden notarlo con, digamos, con relativa facilidad, eh, es ciertamente limitado frente a otro tipo de estudios que existen que ya son de imágenes, ¿no? Sin embargo, como vamos a ver luego, es muy importante que ustedes empiecen con la presunción clínica y la evaluación clínica del paciente, ¿no? Por ejemplo, el aumento de volumen se ha visto que tiene una sensibilidad bastante alta, ¿no? Miren, 97%. Sin embargo, es poco específico, 33%. ¿Por qué es poco específico? Porque aumento de volumen de una extremidad puede darse en una serie de enfermedades, ¿no? Entonces no va a ser algo muy específico de una trombosis. Muchas enfermedades podrían manifestarse con aumento de volumen de la extremidad, ¿no? En cuanto al dolor, tiene una sensibilidad bastante buena, digamos 86%, pero la especificidad es baja, ¿no? Bastante bajita. Porque claro, hasta un traumatismo podría provocar dolor en una extremidad, ¿no? En cuanto al calor, el aumento de la temperatura, al tacto, eh, ya va bajando la sensibilidad, pero es un poco más específico, ¿no? Otras cosas que podrían observarse, el cordón palpable, lo que se vio de Hipócrates en una de las primeras diapositivas, ¿no? También venas superficiales dilatadas, que es un signo también clásico, ¿no? Las venitas colaterales, ¿no? También está el signo de Homans que vamos a ver en un dibujo, el eritema de la piel, o sea, el enrojecimiento de la piel y el aumento de la temperatura al tacto, ¿no? Si bien todos esos hallazgos les orienta a pensar en una trombosis venosa profunda, pero en realidad no es, el grado de certeza no es tan alto. Igual se van a tener que hacer otro tipo de estudios en los pacientes, ¿no? En las manifestaciones clínicas, esto es el cordón palpable de una, estas son manifestaciones clínicas de trombosis venosa en una pierna, ¿no? Una pierna. Y en este caso se ve el cordón palpable a nivel de la safena. Este es el signo de Hollow, que es la compresión de la pantorrilla, ¿no? Hacen compresión y el paciente tiene dolor. Esto es el HOMAS, donde hacen la dorsiflexión pasiva. Acá está la mano del examinador. El examinador flexiona el pie mientras toda la extremidad está extendida. Y eso causa dolor aquí, donde se ven estos como rayos, ¿no? El dolor es en la pantorrilla, tras flexionar el pie, ¿no? Eh, Y es importante medir, ¿no? Medir las extremidades. Cuando ustedes sean internos,
van a decir, bueno, he observado, cuando he llegado a ver a mi paciente a las 6:30 de la mañana, he visto que hay una simetría en las extremidades, en las piernas, entonces usan ustedes su cinta métrica para cuantificar, porque el observar, digamos que puede tener cierta subjetividad, ¿no? En cambio, ya el hecho de medir ya es objetivar que haya una diferencia en los perímetros, ¿no? Miren cómo incluso el pulso pedio puede estar también alterado en ciertos casos, ¿no? Aunque eso más se observaría, pues obviamente en un problema arterial. Este es un problema venoso. El signo de Homans, entonces, ya se ha descrito hace como 80 años y es el signo luego de la dorsiflexión, ¿no? Es una incomodidad detrás de la rodilla o a la pantorrilla por la dorsiflexión forzada del pie, ¿no? Esto una vez encontré justo antes de una charla en un ciclo, justo me salió esta pregunta en Twitter, ¿no? Un paciente que ingresa por esto de acá y te preguntan, ¿no? Tiene signo de Hollow, de Pratt, de Homans, todo al mismo tiempo positivo. Entonces, el Hollow ya lo hemos visto, ¿no? Comprimen la pantorrilla y genera dolor, signo de Hollow. El signo de Pratt es el observar circulación colateral en la pierna comprometida, como hay una obstrucción en una vena profunda, las venas más superficiales, más pequeñas, tratan de compensar, ¿no? El flujo venoso. Entonces, eso es el signo de Pratt. El Homans, ya hemos visto, es a la dorsiflexión del pie, duele en esa pierna, ¿no? Esos son signos clásicos. Hay que ver en dónde puede darse trombosis venosa profunda. Bueno, en realidad lo más común es en miembros inferiores, pero puede haber también en miembros superiores trombosis venosa profunda, ¿no? Incluso hay trombosis de otras venas que pueden ser, por ejemplo, venas en cerebro o venas intraabdominales también. Pero en cuanto a extremidades, hay en miembros inferiores y en miembros superiores, pero largamente es más común en miembros inferiores, como vamos a ver luego también un cuadro con la frecuencia de la localización de las trombosis. Fíjense, aquí es importante delimitar lo que es trombosis venosa proximal y trombosis venosa distal. Eh, digamos que el hito que demarca desde dónde a dónde ya es proximal es la poplitea, ¿no? O sea, hacia arriba o hacia lo proximal, eso sería trombosis venosa profunda proximal, justamente. Y si es distal a la poplitea, es entonces una trombosis venosa profunda distal. ¿Eso por qué es importante? Porque eh, las proximales, digamos que están más cerca del pulmón y tienen más riesgo de que el paciente, posterior a una trombosis venosa profunda, o sea, posterior a una TBP, haga un TEP, que es un tromboembolismo pulmonar y que es una cosa grave. Eso van a ver cuando está en respiratorio, en cardio, van a ver tromboembolismo pulmonar. Y eso se manifiesta porque el paciente pues hace de manera súbita disnea, taquipnea, taquicardia, ¿no? Pero esto es trombosis venosa profunda. Entonces la trombosis proximal ya lo vimos, poplitea hacia arriba, distal, pantorrilla. La importancia de esto es en el riesgo de hacer tromboembolismo pulmonar. Lo proximal tiene más riesgo. Eh, el doctor, yo justo estaba por el hospital cuando el doctor estaba dando la charla, el doctor Flores, y ahí les mencionó este libro, el McGee, ¿no? Este es un libro bastante bonito, donde ahí pueden encontrar buscan ahí algún hallazgo semiológico, por ejemplo, y ahí les menciona cómo es la sensibilidad y la especificidad para determinada enfermedad.
Esto es en trombosis venosa profunda. Digamos que de este cuadro que tiene un montón de datos, lo importante es que podamos ver que en general estos hallazgos no tienen una sensibilidad tan alta, ¿no? Pero son importantes de todas maneras evaluarlos y que ustedes coloquen en la historia clínica del paciente, ¿no? Miren cuán importante, acá esto muestra la probabilidad. Hacia la derecha, la probabilidad de que sea trombosis venosa profunda se incrementa. Y hacia la izquierda, la probabilidad de que ocurra disminuye. Entonces, hacia la derecha crece el LR, que es el Likelihood Ratio, y hacia la izquierda ocurre lo contrario. Por ejemplo, si tu paciente tiene aumento de volumen en ambas piernas, te ubicas acá, o sea que es bilateral, te ubicas aquí en el lado izquierdo y significa que está reduciéndose la probabilidad de que sea una trombosis, ¿no? Mientras que si tú ves asimetría de pantorrillas de al menos 2 centímetros de diferencia, si ves venas superficiales dilatadas, ves que toda la pierna está aumentada de volumen y que en una pierna, la enferma, está más caliente, estos hallazgos incrementan la probabilidad de que se trate de una trombosis. En cuanto a la localización, este gráfico nos permite ver, fíjense, de todas las trombosis, digamos, eh, más o menos el 60% son trombosis venosas profundas y el 40% más o menos podrían ser tromboembolismo pulmonar. Eso es menos común. Eh, y fíjense que el 75% de trombosis son proximales y esas son las que tienen mayor riesgo, ¿no? Mientras que las distales se considera más o menos aquí el 25%, ¿no? De todas estas TBPs. En miembros superiores, en realidad es mucho más raro ver una trombosis de miembros superiores. Por ejemplo, una trombosis venosa profunda en el brazo derecho. Eso es raro, puede darse. Sin embargo, la fisiopatología o los factores de riesgo que ustedes deben analizar son los mismos y luego cuando ya vean medicina, el tratamiento también es el mismo, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, lo que hay que revisar y recordar siempre es la triada de Virchow. Es algo que tiene ya muchos años y lo seguimos conservando, ¿no? En cualquier libro o artículo de revisión que ustedes toman para leer, van a encontrar que siempre se menciona la triada de Virchow. Seguimos en el 2025, igual van a seguir encontrando la triada de Virchow. La triada de Virchow es un triángulo en el que van a encontrar tres puntas, ¿no? Entonces, uno es la hipercoagulabilidad, otro es la estasis y el otro es la lesión endotelial o lesión vascular. Al menos uno de estos puntas del triángulo van a estar presentes en el paciente. De repente tú tienes a tu paciente A, tiene el primero, hipercoagulabilidad. Quizás tu paciente B tiene dos de estos y tu paciente C de repente tiene los tres. Pero al menos debe haber uno de esos factores que explique que tu paciente haya hecho una trombosis venosa profunda. Cuando tengan un paciente con trombosis venosa profunda, tienen que hacer todos los esfuerzos para que lo den de alta sabiendo por qué hizo la trombosis. Porque si le das de alta sin saber por qué hizo la trombosis, el paciente va a estar en la incertidumbre y quizás no vas a protegerlo de hacer otros eventos semejantes y eso es peligroso, ¿no? Así como hay trombosis venosa profunda,
también hay trombosis venosa superficial. Sin embargo, digamos que eso tiene menor relevancia desde el punto de vista clínico, ¿no? Por los riesgos que eso involucra, ¿no? La trombosis venosa profunda, en cambio, sí es una cosa más grave, pues es preocupante por el riesgo de que desarrolle otros problemas, como el tromboembolismo pulmonar, o algunos hacen un síndrome postrombótico, es decir, ya pasa la trombosis y de ahí les queda todavía molestias. Entonces, la idea es que cuando tienen a su paciente, ustedes apliquen la tríada de Virchow y dentro de cada una de las puntas del triángulo, este es un artículo interesante que habla sobre medicina de altura y deportes que se realizan en altura, como escalar nevados, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí, por eso es que lo ponen como un nevado al triángulo, ¿no? Ponen en la hipercoagulabilidad, ¿qué factores encontramos? En el daño vascular o daño endotelial, ¿qué factores encontramos? Y en la estasis circulatoria también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué puede llevar a hipercoagulabilidad? Un traumatismo, una cirugía mayor, el cáncer, el embarazo también genera un estado de hipercoagulabilidad, incluso en el postparto. Entonces, no sería pues una cosa extraña ver que una gestante les llegue con una trombosis, ¿no? Tienen que ver que eso podría ser por un estado de hipercoagulabilidad. También hay enfermedades hematológicas, genéticas, hereditarias, que podrían también favorecer la hipercoagulabilidad. La infección y la sepsis también, ¿no? La sepsis es un estado, pues, de inflamatorio descontrolado generado por una infección y eso también puede conllevar a hipercoagulabilidad y hacer el paciente trombosis. Temperaturas muy frías, estar a una alta altitud, imagínense que se van y escalan el Everest, eh, eso podría también favorecer el riesgo de trombosis. También por ahí ven enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal eh, van a ver en digestivo, eso está el Crohn, la colitis ulcerativa. Entonces, la enfermedad inflamatoria intestinal es un estado inflamatorio, autoinmune, entonces también está relacionado con hipercoagulabilidad. Aparte, síndrome nefrótico, el uso de anticonceptivos, la inflamación, e incluso fíjense, deshidratación, disturbios electrolíticos, ¿no? La estasis se refiere a la inmovilidad, ¿no? La disminución del movimiento. Por ejemplo, meterse en un avión, en un vuelo de 16 horas, imagínense ahí sentado, incrementa el riesgo de trombosis. O de estar con un yeso, imagínense inmóvil, ¿no? Por ahí también está considerado la fibrilación auricular, que es una arritmia del corazón, ¿no? Es una arritmia del corazón. ¿Por qué? Porque cuando el paciente tiene el corazón normalmente late, digamos, de 60 a 90 veces por minuto y de manera rítmica. Si se pierde el ritmo, entonces dentro del corazón no va a haber un buen flujo de la sangre y hay el riesgo de que por ahí se formen trombitos también y la sangre no se moviliza con un flujo laminar normal y eso contribuye a este estado de estasis, ¿no? Y puede favorecer también la trombosis, fíjense. En el lado del daño vascular es cualquier dispositivo que le metan a un paciente en la vena incrementa el riesgo de daño vascular, obviamente, ¿no? Por ejemplo, cuando meten lo que llaman bránula, de esos catéteres intravenosos, también los catéteres venosos centrales que se ponen en el cuello o los catéteres para diálisis. También el ejercicio intenso puede provocar un daño vascular, ¿no?
Incluso ahí se considera también, fíjense, a la celulitis, tromboflebitis. Entonces, cada vez que tengan un paciente, revisan ustedes los factores, ¿no? Otra forma de verlos es factores de riesgo de acuerdo a qué tan fuertes son. Han visto los que han estudiado ya estos factores de riesgo y dicen, los que tienen un odds ratio más de 10 son factores de riesgo fuertes, digamos, ¿no? Eh, los que tienen un odds ratio de 2 a 9 son factores de riesgo moderados y menos de 2 factores de riesgo débiles. Así también pueden ustedes clasificar a los factores de riesgo. Y estos de aquí son factores de riesgo transitorios. Hay otros factores de riesgo que son permanentes ya, ¿no? Otra forma interesante de ver los factores de riesgo es que ustedes digan, a ver, ¿este factor de riesgo es adquirido o es hereditario? Entonces, por ejemplo, ustedes le rebuscan a un paciente todos los factores de riesgo que crean que puedan ser los más comunes y no le encuentran nada. Podría ser que se trate de un factor de riesgo hereditario, o sea, que algo ya que traiga de nacimiento el paciente, ¿no? Y ahí son sobre todo problemas hematológicos, problemas de la sangre, ¿no? Por ejemplo, algún defecto del factor 5 de Leiden, la deficiencia de antitrombina o la deficiencia de proteína C, proteína S. Eh, es decir, algún problema relacionado a la coagulación, ¿no? Entonces podría favorecer la ocurrencia de una trombosis en el paciente, ¿ya? Esto también es una forma interesante de distinguir los factores de riesgo de trombosis. Y en estas cosas ustedes sí, están bastante frescos en todo lo que es la revisión de fisiología y patología, ¿no? Esto ya es mirando a nivel más microscópico, ¿no? Todo al final, ¿a qué conlleva? A que, miren, se genere la fibrina y la formación de un trombo, ¿no? Que es la trombosis, pues justamente, ¿no? Donde se acumulan plaquetas, fibrina y eritrocitos. Todo eso forma un trombo, ¿no? El dímero D es un examen que suele pedirse en los pacientes con trombosis y es un producto de la degradación de la fibrina, ¿no? Lo malo es que no es específico, ¿no? Ya que en todas estas circunstancias de acá, pueden ver que el dímero D aumenta, ¿no? Eh, entonces no es específico. La trombosis es una de las tantas cosas que pueden hacer que se eleve el dímero D, ¿no? Entonces, el dímero D se utiliza sobre todo cuando tú tienes mucha duda. Pero si clínicamente para ti es muy probable que se trate de una trombosis venosa profunda, digamos que poca utilidad tiene el dímero D. Es decir, la principal utilidad o el principal atributo del dímero D es que tiene un valor predictivo negativo bastante alto, bastante apreciable. Valor predictivo negativo significa que si ese resultado sale negativo, ahí tiene un gran valor eso porque te dice, esto no va a ser trombosis, prácticamente te dice, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo nos aproximamos al diagnóstico? Es la suma de lo que tienen aquí abajo. La clínica, que es lo que estábamos primero mirando, fotos de piernas, ¿no? Eso era para qué? Para tener la idea de que muy importante es la clínica, la observación del paciente. Luego, la evaluación de la probabilidad, y eso van a ver en medicina que se aplica con ciertas escalas, como por ejemplo el score de Wells, ¿no? El score de Wells es muy importante, solemos utilizarlo
para valorar la probabilidad de que un paciente tenga una trombosis. Y aparte, exámenes auxiliares podrían utilizarse, eh, quizás en ciertos casos el dímero D y algunas pruebas de imágenes para ver las venas, para evidenciar que hay una trombosis. Entonces, la sumatoria de estas cosas, de la clínica, de la evaluación de probabilidad, de evaluar exámenes auxiliares, eso eh, es lo que te va a aproximar al diagnóstico, ¿no? Hay que, a eso, a esas evaluaciones de probabilidades, digamos, es lo que se conoce también como una regla de decisión clínica. Es decir, tú evalúas a tu paciente y tú dices, este paciente es altamente probable que tenga una trombosis, de frente le haces imágenes. Pero si tú dices, mi paciente, no sé, me parece dudoso, no creo que sea una trombosis. Si hay dudas, pides dímero D. Si el dímero D es normal, prácticamente estás descartando, excluyendo que sea trombosis. Pero si es anormal el dímero D, si está aumentado, haces imágenes para buscar la trombosis. ¿Hay algún gol estándar? Sí, esto de aquí tendría que ser una venografía, pero nadie hace una venografía porque es muy invasivo, se requiere contraste, no es práctico, es caro, se hace en sala de operaciones, pero hay que saber que ese sería el gol estándar. Acá te dicen, todos estos exámenes de imágenes sirven para buscar trombosis. La venografía de contraste, la ecografía, la tomografía, resonancia. Pero acá el gol estándar, la venografía. En la práctica que utilizamos, ecografía Doppler venoso, ¿no? Esta es la venografía de contraste, entonces complicado. Lo que se hace es esto, ¿no? Ecografía Doppler de venas. Y acá se busca si hay o no trombo, fíjense. El radiólogo lo que haría es compresión en la extremidad, ¿no? Cuando hay un trombo, miren cómo no logra comprimirse la femoral, la vena femoral. Esta es una pierna sana y acá se ve como aquí arriba, ¿no? Se ve como la femoral se logró aplastar, desaparece. Pero si hay un trombo, esto está duro, entonces no se comprime la vena. Hay una serie de scores, yo les diría que se aprendan el nombre del score de Wells, de todas maneras, para que ya cuando ustedes tengan alguna aplicación en su teléfono, como el MD Calc, buscan Wells y verán ahí que hay un Wells para trombosis venosa profunda y un Wells para trombosis, tromboembolismo pulmonar, ¿no? Y si es que fuese de miembros superiores, es el score de Constance. Entonces, el que más van a usar es el score de Wells. Eso lo van a ver mucho en medicina cuando ya roten por medicina, ¿no? Este es el score de Wells en el MD Calc. Aquí simplemente marcan todas las que sean sí y eso les va a decir si eso es más o menos probable o alejado pensar en trombosis, ¿no? Esos son los criterios de Wells. El estar mucho tiempo sentado en la computadora es un factor de riesgo también, ¿no? Menos mal, las charlas no duran tantas horas, que son así virtuales, porque eso favorece el riesgo de trombosis. No es tan común, pero es un riesgo. Y acá estas son series de casos donde incluso gente por jugar videojuegos por muchas horas han hecho trombosis venosa, ¿no? Los viajes también, cada vez el mundo pareciera más pequeño. Ustedes entran a Flight Radar y ven que a toda hora hay aviones volando, cruzando océanos, y eso son un montón de horas de viaje. Y eso es un factor de riesgo también para trombosis, para eh, tromboembolismo pulmonar. Igualmente, si son viajes en auto, en ómnibus, que son largos, también es un factor de riesgo. Y eso se había descrito hace años, miren, en el 88, como el síndrome de la clase económica se lo describió en esos tiempos, ¿no? A la trombosis venosa.
A más horas, más riesgo de trombosis y también sobrepeso, obesidad incrementa el riesgo, ¿no? A más horas y a más kilómetros volados, también mayor riesgo, ¿no? El diferencial, siempre en medicina les estarán diciendo sus doctores, uno puede pensar en una cosa, pero hay diagnósticos diferenciales, ¿no? Es decir, que se puedan manifestar también como eh, con las características de una trombosis venosa profunda. Hay otros cuadros que pueden ser la insuficiencia venosa o una tromboflebitis o un trauma muscular o el aumento de volumen de una pierna que esté paralizada, por ejemplo, o un quiste de Baker o una celulitis o el linfedema, ¿no? Todos estos podrían considerarse diagnósticos diferenciales. Después de una trombosis venosa profunda, puede haber un síndrome post-trombótico. Esto es muy importante, muy interesante, ¿no? Eh, Al paciente que hace una trombosis tienes que decirle, explicarle, ¿sabes qué? Después de este evento existe el riesgo de que queden molestias, ¿no? De repente ya lo ves por consultorio al paciente y resulta que tiene alguno de estos síntomas o signos, ¿no? Y eso es un síndrome post-trombótico y fíjense que a lo largo de la carrera van a ver ustedes una serie de escalas de scores. Para síndrome post-trombótico está esta escala de Villalta, donde ustedes suman los puntos y les sale no síndrome post-trombótico, síndrome post-trombótico leve, síndrome post-trombótico moderado o un síndrome post-trombótico severo. El paciente que podría tener dolor en la extremidad en la que tuvo la trombosis, puede tener calambres, sensación de pesadez de la pierna, parestesias, prurito. O pueden ustedes observar que hay edema pretibial, induración de la piel, hiperpigmentación, enrojecimiento, nectasia venosa, dolor a la compresión de la pantorrilla, como si fuera el hollow, ¿no? Eh, Úlcera venosa incluso, fíjense, ¿no? Entonces esa es la escala de Villalta para síndrome post-trombótico. Guías ustedes van a ver en medicina, ¿no? Cuando ya roten después en medicina, pero ¿qué deben llevarse desde ahora? Que las guías dicen que cuando ustedes piensan en una trombosis venosa profunda, lo primero que tienen que hacer es una evaluación clínica. Y pueden apoyarse también, por ejemplo, del score de Wells, o hay otro que es Ginebra, pero el que más se usa es, digamos, el Wells, ¿no? ¿Y el Wells en qué se basa? En la clínica. Por eso también les dicen regla de decisión clínica. Entonces, lo primero que van a hacer es siempre evaluar, mirar a sus pacientes. Luego vendrá la posibilidad de hacer algún otro examen, ¿no? ¿Hay alguna forma severa de trombosis venosa? Bueno, hay algo que se llama flegmasia cerulea dolens, y esto había encontrado hace unos años, ¿no? En el 2020 lo ponen como caso, como reporte de caso. Y bueno, es algo que puede llevar incluso a la necrosis digital. Los costos, encontré este artículo donde mencionan los costos estimados y eso depende de dónde estén, ¿no? En la Unión Europea, en Estados Unidos. Y fíjense, los costos son bastante altos por trombosis. Tanto si es un paciente que está hospitalizado, un paciente que está siendo tratado casa, y miren lo que representa la recurrencia o el reingreso de los pacientes con trombosis. Y miren, el síndrome post-trombótico implica riesgos o costos, ¿no? Fíjense, en Estados Unidos, claro, todo es demasiado caro, la salud es carísimo. Un paciente dice con síndrome post-trombótico al año tiene que gastarse entre 5,000 a 11,000 dólares en manejo del síndrome post-trombótico.
Entonces, ¿eso qué significa? Y la recurrencia también tiene un costo. Entonces, ¿qué significa? Que cuando el paciente hace una trombosis, como ya les dije, tienen que evaluar cuál fue la causa de esa trombosis para que manejen ese problema que tiene el paciente y eviten recurrencia de la trombosis, o sea, que haga otra vez trombosis, eviten que vuelva a ingresar el paciente al hospital por trombosis, porque incluso eso puede conllevar a una muerte prematura. Así que eso es toda la charla. Está ahí subidas las diapositivas desde anoche. Si tuvieran alguna pregunta, la pueden hacer. Si no, gracias. Y bueno, igual disculpándome por el retraso del inicio. Y bueno, deseándoles que les vaya bastante bien, pues en el primer examen teórico. Avisen si hay alguna pregunta. Si no, ya nos vamos todos. Muy bien, chicos. Entonces ya nos estamos viendo, pues cuídense.